Bueno, están entrando. Bien. Damos un segundo a que todos ingresen, se acomoden, se vean. Bueno, aquí estamos. Buenos días, buenas tardes, según de la parte del mundo en la que estén conectados. Bienvenidos y gracias por estar un sábado en otro Zoom, en el primer Zoom de presentaciones de Grama Ediciones 2021. Comenzamos en este caso con el nuevo libro de Vilma Cocós, que salió en enero de este año, fue, digamos, novedad del 2021, llamado Nuevas formas del malestar en la cultura. En esta oportunidad tenemos presentadores de lujo que también se conectan desde diferentes partes del mundo. Javier Echeverría, Guy Briol y Paula Calfus. Ya en cada caso les presentaré a cada uno de ellos especialmente. Pero me gustaría presentar un poco a la autora, que muchos seguro la conocen, pero no está de más a veces presentar a los autores de los libros. Este ha sido por ahora el último libro de Vilma, digo por ahora porque me parece que es alguien muy prolífico en su producción, así que seguramente tendremos más. Y hay otros anteriores, de los cuales solo les voy a nombrar dos. Lo que Lacan sabía, y el segundo, Freud, un despertar de la humanidad. Ambos editados en España. O sea que este nuevo libro es el primer libro editado en Argentina, país del cual ella es originaria, ¿no? Pero también, y para Grama Ediciones, ha compilado 2 volúmenes acerca de la práctica lacaniana en instituciones, libros que también han sido de gran utilidad en la práctica clínica y son utilizados mucho en hospitales e instituciones de Argentina y el resto de Latinoamérica. Vilma es argentina, aunque vive y ejerce como psicoanalista en San Sebastián. Para nosotros lo llamamos País Vasco, Donostia, dice en la página de ella. Es analista miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y docente del Instituto del Campo Freudiano. Y es además miembro del Consejo Consultivo de la Antena para la Infancia y la Juventud de Bogotá y ha sido responsable del Observatorio de Políticas del Autismo de la MP, luego de la Eurofederación de Psicoanálisis. Bien, entonces estamos aquí ahora, luego de presentarles un poco a la autora, para hablar de nuevas formas del malestar en la cultura, que es el título de nuestro libro. No seré yo quien les hable específicamente del libro, sino nuestros presentadores, pero sí quiero decir simplemente que se trata de una muy fina lectura de la obra de Freud y de Lacan, lo mismo, pero también de Jacques Alain Miller, partiendo ya desde la introducción misma del libro, de lo que la misma Vilma ubica como la aceleración en la que se producen los cambios de nuestra civilización, y el desafío que implica para los analistas estar a la altura de la época. Hoy, pandemia mediante, más que nunca en esta nueva época. Pero solo para situar el marco en el que esto se produce, para aquellos que aún no tuvieron el libro en sus manos, querría decir algo acerca del estilo de escritura de Vilma. Sencillo, claro, sin jerga, orientador, desmitificante de la lectura del psicoanálisis para todo aquel que recién se inicia en nuestro campo. Se suele utilizar un término que es libro de divulgación. No me gusta ese término aplicado a la lectura del libro de psicoanálisis. ¿Qué sería la divulgación? Se entiende como que puede leerlo alguien que no pertenece al campo específico, lo que a veces implica una cierta degradación de los conceptos con el objetivo de simplificarlos para un público al que se intenta seducir o instruir. Pues bien, este no es el caso. Y lo digo enfáticamente. El libro de Vilma es un libro riguroso en el uso de los conceptos del psicoanálisis, riguroso en sus ejemplos de la vida de la época, riguroso en sus demostraciones y riguroso en su lectura del malestar actual. Si es que hay algo que se puede definir como actual en este aceleramiento vertiginoso.
rigurosidad que hace que sea un libro que deba leer todo aquel interesado en nuestro mundo, principalmente si se encuentra interpelado por el malestar que aflora por todas partes. Ubica muy precisamente, siguiendo a Miller, ese punto de inicio que fue la modernidad como desencadenamiento del mundo y sus consecuencias de la persecución de la utilidad directa. Pero además describe en un apartado que me pareció precioso de qué manera el germen del psicoanálisis hace su aparición en la Europa de las entreguerras. Muchos son los temas que aborda, enhebrados por la época y las épocas. La guerra, la Shoah, el autismo, el estallido del género, la psicosis ordinaria, el padecimiento en el trabajo, esto me sorprendió, la memoria, el trauma, los feminismos, la familia, también enhebrados a los productos de la cultura, los diversos pensadores, las películas, los libros, la historia misma, incluso casos. La sensación que me dio su recorrido es que hay tantos temas como lecturas podamos hacer. Seguramente nuestros presentadores nos brindarán sus propias claves de esa lectura y les tocará a ustedes como lectores encontrar las propias. Para terminar de hablar de este libro, en mi caso, es una nueva contribución para seguir pensando de qué manera el psicoanálisis puede incidir en la política de la ciudad, pero no desde una posición esclarecida, sino desde una actitud analítica, sosteniendo una conversación fructífera con la época y los diversos discursos que nos rodean. Traté de decir algo del libro brevemente para ubicar mi lectura como editora del mismo y por qué me parece importante este libro en el catálogo de Grama Ediciones. Le voy a dar entonces la palabra a Jorge Echeverría. Presentaré a nuestros presentadores, valga la redundancia, uno a uno, en cada vez. Javier Echeverría, a quien le agradecemos mucho que esté aquí en nuestro Zoom, es licenciado en Filosofía y Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, es doctorado en Filosofía de la misma universidad y doctorado en Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de París I. Es profesor en la Politécnica madrileña y catedrático de Filosofía y Lógica de la Universidad del País Vasco. Ha sido director del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ocupó un puesto como investigador en la Fundación Vasca de Ciencia y actualmente es vicepresidente de la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras del País Vasco. Es especialista en axiología y filosofía de la ciencia, las relaciones entre la tecnología, ciencia, nuevas tecnologías de la información y el papel del ser humano y la sociedad como conjunto. Ha conseguido con sus publicaciones varios premios destacados. Es miembro de la Sociedad Española Leibniz y de la Internacional Academia de Filosofía de la Ciencia. Son múltiples sus publicaciones, solo les nombraré algunas de las últimas. Ciencia del bien y el mal, La luz de la luciérnaga, Diálogos de innovación social, Entre cavernas, de Platón al cerebro pasando por Internet, El arte de innovar y finalmente Tecnopersonas. Y aprovecho esta oportunidad para agradecerle públicamente, ya que por intermedio de Vilma me hizo llegar un ejemplar ayer y lo leeré en breve. Pero además, ahora que la MP está embarcada en el establecimiento de los valiosos papeles de Jacques Lacan, Javier Echeverría acaba de terminar un trabajo muy similar sobre los papeles de Ortega y Gasset, más precisamente sus escritos sobre Leibniz, que incluye manuscritos inéditos con esbozos y notas que han sido ordenados en un libro ya publicado llamado José Ortega y Gasset, La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva. Bueno, Javier, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Alejandra. Un placer estar con todos ustedes y para dialogar sobre un libro realmente magnífico, excelente, sobre un tema clásico, una obra clásica de Freud, el malestar en la cultura, pero ahora renovado el problema, actualizado en realidad, puesto que el malestar en la cultura es permanente, y muy bien renovado y muy bien actualizado por Vilma Kokov.
antes de entrar en materia en el discurso, dos detalles más a la presentación. Yo conocí a Vilma hace ya muchos años en un seminario que yo impartí en Madrid sobre teoría de conjuntos, topología y teoría de nudos para psicoanalistas lacanianos. Y bueno, pues ella incluso transcribió mis notas, con lo cual ya es una gran experta en transcripción del discurso, en la edición, ¿no? Y por lo tanto, todo aquello sucedió hace muchos años en la época, porque cuando yo fui decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del País Vasco, creamos al hacer el plan de estudios una asignatura que se llamaba teoría psicoanalítica, ¿no? Cosa inhabitual por completo en España, que en una titulación de filosofía se creara esto. Lo hicimos básicamente Víctor Gómez Pin y yo. Víctor Gómez Pin se psicoanalizó con el propio Lacan, luego con Éric Laurent cuando murió Lacan, etcétera. Y yo, aunque siempre estuve interesado, y en París conocí alguna vez a Lacan, sobre todo a Jacques-Alain Miller, a Laurent, en fin, todo lo que era, digamos, la causa freudiana en aquella época. Es decir, que, digamos, mi trayectoria en mi interés, mi simpatía por el psicoanálisis en general, por la obra de Freud y por, digamos, el pensamiento lacaniano va ya de largo, ¿no? Con lo cual es un placer para mí ahora renovar este contacto a través de Vilma Cocoz con el pensamiento lacaniano y sobre todo tener noticia, que acabo de tenerla ayer mismo, de que se van a editar efectivamente los manuscritos de Lacan. Ha sido excelente la tarea que se ha hecho con la transcripción de sus seminarios. Transcribir seminarios es una tarea dificilísima y más, yo he asistido alguna vez a los seminarios Jacques Lacan en París y era dificilísimo transcribir lo que él decía, ¿no? Precisamente porque él jugaba con el significante y con el deslizamiento del significante por completo, formaba parte de su teoría, ¿no? Bien, entonces, excelente la tarea que se ha hecho a lo largo de estos muchos años de transcribir y luego traducir a otras lenguas los seminarios de Lacan, pero entrar ya en el mundo de sus manuscritos, de sus notas, etcétera, eso es entrar en lo profundo de Lacan, si se me permite la metáfora de la psicología profunda, ¿no? Y esta tarea, que es muy difícil, yo la hice con Leibniz hace muchos años en Hannover, ahora la he repetido con Ortega y Gasset, y por lo tanto animo netamente a, porque se aprende cantidad, el conocimiento, se aprende un oficio en primer lugar, un oficio que es enormemente honesto, pues uno tiene que transcribir lo que el otro escribió y no lo que uno querría que hubiera escrito el otro, ¿no? Porque efectivamente uno al transcribir puede decir, bueno, una cosa es interpretar y otra es transcribir. Transcribir implica una ética profunda. Lacan ha reflexionado sobre la ética del psicoanálisis, ¿no? Pero quiero decir que la causa freudiana entra en otra etapa al pasar a transcribir ya los propios manuscritos de Lacan, sus notas, etcétera, etcétera. Bien, he terminado ya con esta breve introducción que no pensaba hacer, pero que me parece interesante por lo menos para contextualizar el por qué mi interés y por qué he hecho la presentación a petición de ella del libro de Vilma Cocoz. Yo he escrito una presentación breve en la cual pues entro en algunas cuestiones de las muchas interesantísimas que ella aborda en su libro y sí voy a decir dos cosas de entrada. En primer lugar, sobre el malestar de la cultura. Alejandra, has dicho en tu presentación que el malestar aflora por todas partes. Exactamente, estoy completamente de acuerdo. Pero aflora hoy en día de manera diferente a como afloraba en tiempos de Freud o como afloraba en la época de París en mayo del 68. En mayo del 68 y en los años 70, 75, París era un hervidero intelectual porque había aflorado un malestar profundo, ¿no? Entonces estos momentos que suceden varias veces, esto ha sucedido en todos lados, ha sucedido en Buenos Aires, ha sucedido en España, es decir, pero hay momentos a lo largo de la historia en donde el malestar aflora, ¿no? Y Freud lo teorizó y Vilma lo dice muy, muy bien cuando dice que
el motor, la fuente, ¿no? El motor es una metáfora inadecuada. La fuente, voy a decir, de este malestar es el inconsciente. Y esta tesis de Freud es exacta, es precisa y por lo tanto Vilma lo dice con toda claridad y eso ya me parece una gran aportación, ¿no? Entonces, malestares, yo añadiría, si me permites, Vilma, añadiría, yo sabes que lo pongo todo en plural siempre, ¿no? Entonces, en lugar de malestar de la cultura, incluso rectificando a don Sigmund Freud, ni más ni menos, ¿no? Voy a hablar de malestares de las culturas, puesto que las culturas tienen, hay matices diferenciales del malestar según las culturas y también según las lenguas. O sea, ya sé que estamos de acuerdo en eso, Vilma, ya veo tu gesto, pero por lo tanto, simplemente digo esto para mostrar una cosa importante, y es que hay un malestar en América Latina en concreto, y yo lo conozco sobre todo en México, pero también en Colombia, con respecto a las culturas indígenas, o sea, las culturas indígenas, las culturas minorizadas. Ahí hay un malestar profundo y hay un afloramiento de malestar de culturas ancestrales que han quedado minusvaloradas, digamos, invisibilizadas, ¿no? Y este es el caso del País Vasco. Este es el caso del País Vasco. Entonces, el País Vasco efectivamente forma parte de España, pero tiene su propia lengua, una lengua ancestral, no indoeuropea, anterior al griego, anterior al sánscrito, y ese malestar en los años 70, cuando creamos la Facultad de Filosofía, afloró muy fuertemente, vamos, hasta el punto que existió ETA y hubo asesinatos y hubo lucha violenta, lucha armada, porque afloraba un malestar muy profundo en el momento en que hubo una cierta democracia en España. Bien, entonces en ese momento crear una Facultad de Filosofía y habilitar en ella una teoría psicoanalítica nos pareció a Víctor Gómez Pina y a mí mismo y a más gente, porque se aceptó, imprescindible. Imprescindible precisamente para añadir la dimensión del inconsciente al análisis y esto ahí sigue. Es decir, gracias a eso se ha creado, como bien sabes, Vilma, tú eres el líder netamente de este núcleo lacaniano, freudiano que hay en San Sebastián y en otras muchas ciudades de España, ¿no? Entonces quiero decir que estas tareas institucionales que tú en tu libro también las describes muy, muy bien, ¿no? Las grandes cosas que yo desconocía que se han hecho, digamos, para enseñar el pensamiento lacaniano, ¿no? Y el pensamiento freudiano, yo eso lo apoyo muy netamente. Pero bueno, entro ya por fin al libro diciendo malestares de las culturas. Hoy en día mi tema no es el que voy a comentar a continuación, aunque me interesa mucho y me afecta además, no solo me interesa, sino que me afecta, que es el tema del género, sino mi tema es, como sabes, la cultura digital, las tecnoculturas, ¿no? Entonces, ahí el malestar que está surgiendo en los mundos digitales es impresionante, ¿eh? O sea, y entonces, por lo tanto, yo creo que deberíais de pensar, de prestar atención. Yo ya sé que hoy en día se hace psicoanálisis a través de las pantallas y que efectivamente se producen, digamos, todo tipo de fenómenos psíquicos, efectivamente, a través de este medio en donde ahora estamos, ¿no? Pero eso hay que teorizarlo, ¿no? Entonces, dicho esto, que sería más el tema que yo he trabajado en los últimos años, paso a una cuestión que me importa mucho y que tú, Vilma, tratas maravillosamente bien en tu libro, bien entendido que solo la resumes en el capítulo 2 y 3, que es el diálogo entre psicoanálisis y estudios de género, ¿no? El movimiento feminista, ¿no? Bien. Entonces, al respecto, dices con razón que Simone de Beauvoir, que es una gran pensadora sin duda, pero desfiguró, malinterpretó o simplificó en realidad el pensamiento de Freud, ¿no? Y Lacan, que conoció mucho a Jean-Paul Sartre y también a Simone de Beauvoir, ¿no? Porque ambos, vamos, todos estaban en el núcleo fantástico del seminario de Alexandre Kojev, en donde realmente había una serie de pensadores y pensadoras extraordinarias, ¿no? Entonces, en ese debate muy parisino, pero enormemente importante, desde luego, para muchos de nosotros, entonces, Simone de Beauvoir redujo el pensamiento freudiano pues al pensamiento de Adler, a la voluntad de poder y simplificó, sexualizó, digamos, el pensamiento freudiano. Siendo así que, y Lacan le precisó en Ancor, creo que es, en el que efectivamente en uno de los seminarios le precisó
que es que ella estaba identificando el psicoanálisis con una cuestión sexual, siendo así que el psicoanálisis tiene que ver ante todo con el significante, lo simbólico y los lenguajes. Entonces, esto que es la tesis fuerte de Lacan y del pensamiento lacaniano, ya estaba en Freud, y esta, efectivamente, tú la subrayas estupendamente bien, pues esta idea es buenísima para los estudios de género, porque hay una tendencia muy, muy fuerte hoy en día, y luego debatiremos sin duda sobre la cuestión trans, pero hay una tendencia muy fuerte después de la distinción entre sexo y género, que a mi entender fue un avance muy grande del movimiento feminista, el pasar a los estudios de género y no hablar solo del segundo sexo. Está muy bien el libro de Beauvoir, el segundo sexo, pero el género es mucho más amplio, es una construcción social y no biológica, ¿no? Entonces esto que está clarísimo en Freud y en Lacan más todavía, entonces tú esto en el capítulo 2 y 3 lo tratas muy, muy bien y dices que el psicoanálisis tiene muchas aportaciones que hacer a los estudios de género y al propio movimiento feminista. Yo eso lo apoyo netamente y por lo tanto eso sería lo primero que quería decir. Al respecto te voy a citar, Vilma, y porque dices una frase que es realmente excelente, en donde dices, te cito, la verdadera dimensión del malestar es el inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Dices a continuación, estoy hablando de la introducción tuya, el inconsciente es lo que no sabemos de nosotros mismos y es a la vez lo más precioso que tenemos. Subrayo que es aquello que no sabemos de nosotros mismos, esto está claro, o sea, es toda la teoría de Freud y también la de Lacan, pero me interesa mucho el uso que el inconsciente es lo más precioso que tenemos, porque mucha gente valora la conciencia, o sea, parece que el ser humano, no hay ser humano sin conciencia y que lo valioso es la conciencia. Esta frase tuya es importantísima, Vilma, decir que nuestra valía, nuestro malestar surge del inconsciente, pero también nuestro bienestar, también nuestro placer. O sea que el inconsciente es el motor de los bienes y de los males, diría yo en mi propia terminología, ¿no? Y entonces, precisamente por eso, diría yo ahora, por sintetizar, es la primera propuesta, el inconsciente es valioso, valioso. Es valioso individual y puede ser disvalioso también, puede ser ruinoso, o sea, puede ser efectivamente sintomático, puede haber enfermedades, depresiones, de todo, todo, y para eso estáis los psicoanalistas, para atender, digamos, los males que surgen del inconsciente, pero también los bienes surgen del inconsciente, y entonces esta condición axiológica, es mi tema, del inconsciente, pues me parece muy, muy importante. Este enfoque axiológico. Bien, entonces dicho esto, aplicado esto, y ya con esto termino mi primera introducción, aplicado esto a las cuestiones de género, voy a introducir un concepto que no sé, igual está ya desarrollado, vosotras sabréis y vosotros sabréis más, los psicoanalistas y las psicoanalistas, la noción de malestar de género. La propongo formalmente, la noción en tu contexto, Vilma, o sea, malestar de la cultura, vale. Una de las modalidades y el movimiento feminista y el Me Too y las sufragistas incluso, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, mostraron ese movimiento social fortísimo, creciente, que es el movimiento feminista, es el síntoma de un malestar profundo, muy profundo, cuyo origen está en el patriarcalismo, pero no voy a entrar en esa cuestión, ¿no? Entonces, ese malestar profundo se manifiesta en forma de movimiento social, pero tiene un origen inconsciente. Tiene un origen inconsciente y precisar que ese origen está en la noción de género, que es lingüístico y no biológico, esto me parece una gran aportación. No digo que no esté, está en Lacan, lo he dicho, y está prefigurada en Freud, pero tú lo dices con tal claridad que yo por eso lo he subrayado en mi presentación y quería explicitarlo muchísimo más. Bien, quien habla de malestar de género, por supuesto, habla también de bienestar de género, también lo hay, o sea, y con esto entro en un tema que será conflictivo. Digamos, muchos varones, al estar en posición de superioridad con respecto a las mujeres, muchas de las cuales son siervos de ellos, siervas, perdón, de ellos, efectivamente están en una posición de bienestar sexual, de bienestar de género, perdón, no sexual, sino de género. O sea, una cosa es el placer sexual y el bienestar sexual, y otra cosa es el placer de género, que es efectivamente el tener a personas que te sirven, que te atienden, que te cuidan o que hacen las tareas domésticas, ¿no? Entonces creo que esta noción, que no está en tu libro, pero quería saber, Vilma, si tú la aceptarías o no, de malestar de género y también de bienestar
bienestar de género, en donde el patriarcalismo genera bienestar de género para unos y malestar de género para otras, a ver si esto es el motor de este movimiento feminista. Y volviendo a la tesis fuerte del psicoanálisis, si el motor este está oculto, no lo está por debajo de nosotros, es inconsciente efectivamente, entonces efectivamente el psicoanálisis puede aportar muchísimo al movimiento feminista al analizar esta dimensión lingüística, significante, inconsciente de ese malestar profundo que se manifiesta en el movimiento feminista. Yo por mi parte he dicho que iba a hacer una primera intervención relativamente breve, me reservo luego para una segunda intervención si hay ocasión. Bueno, Vilma, ¿querés comentar algo? Simplemente quiero añadir a la presentación inicial de Javier, que agradezco muchísimo, el recordar el momento en que hicimos con él el seminario de Lógica y Topología en Madrid, pero hay un encuentro anterior y que efectivamente sucedió en Zorroaga, cuando tuve el gusto de participar recién llegada de Argentina en las jornadas de jerarquía y diferencia que tuvieron lugar en San Sebastián. Y que vino Jacqueline Miller. A eso me iba a referirme, porque la noticia del país, cuando el país no había tomado semejante posición de guerra al psicoanálisis, era otra época, pero la noticia del país dice lo siguiente: en ausencia de Derrida, que no pudo viajar, cerraron las jornadas Jacqueline Miller y Éric Laurent. Miller es el albacea testamentario de Lacan, por lo que se refiere a la totalidad de su obra inédita. Junto a Laurent tuvo una influencia decisiva en la disolución de la Escuela Freudiana de París y la creación de la causa freudiana, que agrupó en torno a las condiciones definidas por Lacan durante los últimos años de su vida a los discípulos que el filósofo, muy del país, el filósofo, no el psicoanalista, hablando de Lacan, consideraba consecuentes con sus ideas. Laurent y Miller representan, por tanto, la versión más directa del pensamiento lacaniano. Ambos se referirán en San Sebastián al objeto de las jornadas, jerarquía y diferencia, y el título de l'horizon de la psicanálisis. Creo que fue el primer viaje que Jacqueline Miller hizo fuera desde París a otro lugar, en este caso el País Vasco, con la fundación del campo freudiano, que era flamante en ese momento. Pero lo curioso es que hablan del carácter de albacea de Miller, y bueno, en este sentido, la novedad en la que Guy Briol tiene un lugar preponderante, como su responsabilidad de reconstruir, sobre todo, si estoy bien enterada, los trabajos iniciales de Lacan sobre psiquiatría, que son valiosísimos. Entonces, tenemos una gran expectativa por conocer tanto la edición de esos trabajos como el material inédito que lo acompaña efectivamente. O sea que hoy mismo en este acto es un acto de celebración de muchas cosas, ¿no? Uno, ese primer encuentro con Javier Echeverría, y efectivamente que hizo posible la primera inserción del psicoanálisis como tal en la Universidad del País Vasco, y que ha tenido los efectos que Javier decía, y que no es evidente en otras universidades, perdón, y también la conexión con lo más actual del campo freudiano en el mundo, que es, por un lado, el gran trabajo de edición de los manuscritos, y por otro lado, lo que Jacqueline Miller ha denominado año trans, y ha definido como el huracán trans, que permite investigar, explorar esta cuestión de una manera completamente nueva a partir
de lo esencial que es el modo en que el psicoanálisis encara los malestares, es decir, a partir de la clínica y del sufrimiento que estos aspectos generan en los seres hablantes y que es donde el psicoanálisis opera en carácter resolutivo de la cura analítica, que siempre es uno por uno. Pero entonces este panorama que es muy, muy importante, en el que estamos todos implicados, requiere, por supuesto, la conversación sobre los feminismos y ha tenido lugar recientemente la aparición de un libro fundamental que se llama Le sexe des modernes, el sexo de los modernos, que permite ofrece un marco conceptual en el debate de las ideas que no existía antes respecto a la si me permiten, apropiación de muchos de los avances de Lacan respecto a la sexualidad por parte de la teoría de género de Judith Butler. O sea que los debates están servidos y la invitación al estudio y a la participación de todo el mundo en esto, por supuesto, es clara. Y en este sentido espero tengamos, Javier, la oportunidad de seguir avanzando en este sentido. Simplemente voy a apuntar una cosa. No es desde el lado de la determinación del patriarcado que el psicoanálisis se ocupa del problema del malestar del género. Porque lo que tenemos actualmente, y Lacan ya lo anunció en los años 30, es el fin del patriarcado. Ahora estamos en una época sin el padre, sin el otro, y el empuje es que cada uno se haga cargo, se pueda autonombrar, se pueda expresar, todo es del orden de la individuación, de la sin el otro. Entonces, es con esta consigna de poder nombrarse, de poder individualizarse sin el otro, entra en contradicción con el axioma mismo del psicoanálisis, que no hay sujeto sin otro, es decir, que estamos todos, somos todos sujetos a la lengua, al lenguaje, como bien decías, ahí hay que discriminar las diferentes lenguas y lo que Lacan llamaba el factor C, es decir, tomar en cuenta la complejidad de la cuestión del género y la cuestión trans en concreto, la cuestión de los feminismos, pero haciendo hincapié en este punto, que estamos en una época post-padre, post-otro, y qué vamos a hacer con todo lo que, con la diversidad de los malestares que se presentan en este sentido. Bueno, gracias, Vilma. Si estás de acuerdo, le damos la palabra a Paula. Paula, sí, claro. Paula es miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. También es ex-AE de la EOL y de la MP y de la Escuela UNA, y forma parte del equipo de trabajo de Pausa, psicoanálisis aplicado a las urgencias subjetivas en la actualidad. Y además es una querida colega con la que compartimos lugares de trabajo en la escuela. Paula, bueno, todo tuyo. Buen día, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación a Vilma, que tiene sus razones, que me ha contado en alguna conversación telefónica, a Guy, compartir este espacio con Guy, a quien admiro y conozco hace tiempo y sigo a su vez, y con Javier Echeverría, a quien tengo el gusto de conocer en este momento. Les voy a acercar un apunte freudiano para ir a las épocas en que él concibió, Freud, este texto, esta obra, El malestar en la cultura,
y que pienso que puede ser de algún interés. He tomado estas referencias del diario de Sigmund Freud, es un volumen editado por Hogarth Press en el Museo Freud de Londres. Hay una entrada en el diario de Freud del martes 24 de diciembre de 1929. En este año, Freud había mantenido informado a Max Eitington, uno de sus discípulos más cercanos, del avance en la escritura de su obra más reciente. Decía Freud, mi obra podría llamarse, si necesitara un nombre, El infortunio en la cultura. No me resulta fácil, no me viene fácil. Es una expresión coloquial que leí en inglés y que a su vez debe ser, desde ya, traducción del alemán. El malestar había sido enviado a la imprenta en noviembre a pesar de la insatisfacción de Freud con la obra. La entrada del jueves 20 de marzo de 1930 del diario de Freud. Noche sobre el malestar, titula. Esta fue otra de las reuniones restringidas organizadas por Federn. Federn, otro de sus discípulos, reseñó el malestar en la cultura de Freud. Luego Freud respondió criticando duramente su obra. La comparó al trofeo de Trajano en Adamclisi, es un lugar en Rumania, un pequeño monumento construido sobre una gran base. Concluyó diciendo, mi libro es el resultado del insight de que nuestra teoría de las pulsiones era insuficiente. Escribí el libro con intenciones puramente analíticas, basado en mi existencia anterior como escritor analítico, en una reflexiva contemplación, preocupado por promover el concepto del sentimiento de culpa hasta el final. A pesar de que en esa oportunidad no se labraron actas, Richard Sterba tomó notas subrepticiamente que publicó en parte en sus memorias. Esta nota es tomada de las memorias de Sterba. Freud mismo no estaba muy feliz con la discusión de esta semana. Luego le escribió a Eitington. El último jueves mantuvieron una reunión en mi casa sobre el malestar. Solo Federn expresó opinión. No fue muy inspiradora. Entonces, una vez más, tuve que hablar y hablar. Traigo estas referencias para transmitir no solo lo que infiero como una tibia recepción del libro entre sus discípulos más cercanos, sino también para señalar su insatisfacción, para dar cuenta analíticamente del malestar en la cultura, más específicamente de la génesis del sentimiento de culpabilidad, las pulsiones agresivas y sus transmutaciones en el surgimiento del malestar. Una nota de color es la metáfora del trofeo de Trajano. Recién desde 1977 este luce reconstruido. Trajano ordenó levantarlo para conmemorar la victoria de Roma sobre los dacios. Si Freud lo visitó en los comienzos del siglo XX, se reducía a un montículo de piedra con gran cantidad de bajorrelieves originales dispersos a su alrededor. Esta es la imagen que resume la sensación de insuficiencia que lo embargaba. Freud concluye su monumental escrito con una interrogación inquietante que incluyó 2 años después, cuando la amenaza de Hitler se hacía presente, según señala Strachey en una nota al pie. Decía que el destino de la especie humana se decidiría en el terreno de la tensión entre Tánatos y la cultura. Mas, ¿quién podría augurar el desenlace final? Esta es una cita que a su vez retoma Vilma en el capítulo titulado Memoria y Transmisión, de lectura imprescindible a mi juicio.
dialogando con Freud y su obra, no solamente con el malestar, como bien dijo Alejandra en su presentación, Vilma construye su lectura de la actualidad y de sus malestares, la cito, intentando ilustrar la diversidad de modos en que los psicoanalistas de orientación lacaniana elaboran sus respuestas a las formas en que toma el sufrimiento de la condición humana en los tiempos que vivimos. Me voy a tomar de lo que Javier planteaba como malestar del género, que bien precisaba que es lingüístico y no biológico. El volumen de Vilma comienza con un tema candente, insoslayable, al que Vilma hizo referencia recién, el huracán sobre el género, como lo ha denominado Miller recientemente. La problemática trans y un posible diálogo con el feminismo acompañan el estallido del género en los 3 primeros capítulos, que han sabido hacerse eco del tema que es de cita obligada hoy en día entre nosotros. El enigma de la identificación sexuada, afectado por el declive de la imago paterna, a la que recién hacía referencia Vilma, que ya fue señalado por Lacan en un texto muy viejo, de los años 30, Los complejos familiares, es alcanzado por el cuestionamiento de los conceptos de falo y castración que vehiculizan las teorías de género. Cito a Vilma: el enigma de la sexualidad en la infancia se reformula actualmente en forma de misterio transgénero a partir de los niños y niñas que declaran una identidad en desacuerdo con su anatomía. Para formular su tesis, la cuestión trans inaugura un nuevo cogito. Me siento, luego soy. Traigo como ilustración de la pertinencia de esta formulación la ley de identidad de género que rige en Argentina desde el año 2012. Esta establece que con la sola declaración de autopercepción de género se puede gestionar una rectificación registral del sexo, cambio de nombre de pila e imagen tanto en adultos como en niños, caso en el que su representación es acreditada por sus representantes legales, que son los padres, o incluso podrá ser tramitada por vía judicial. En tensión con este nuevo código, nos dice Vilma, hacer un lugar al enigma del sexo de otro supone haberse formado en la escuela del inconsciente y en el vacío de los absolutos. Es esta escuela la que lleva a los practicantes del psicoanálisis a escuchar y acompañar con prudencia el sufrimiento articulado a la problemática de las identificaciones sexuadas, a distancia del imperativo al goce que impone el discurso de la época, la tecnociencia contemporánea y sus operadores. Debate apasionante en desarrollo entre nosotros. En línea con las respuestas de los psicoanalistas al tratamiento de los malestares contemporáneos, Vilma nos presenta el trabajo clínico y de investigación llevado a cabo en los CPCT, dispositivos de consulta y tratamiento que han surgido en este siglo en el campo freudiano como respuesta al sufrimiento representado en algunos de los significantes amo de la actualidad. De indudable raigambre freudiana, tanto el Instituto Psicoanalítico de Berlín como el Ambulatorium Vienés, creados en 1920 y 1922 respectivamente, y que sucumbieron al Tercer Reich, cumplieron el designio freudiano de que las masas populares pudieran acceder a un tratamiento analítico postulado por Freud en el V Congreso de Budapest del año 1918, hace más de 100 años. La experiencia de los resultados de la terapia analítica en los traumatizados por la guerra, por la Primera Guerra, inspiró la creación de estos centros de atención en centros pináculos de la cultura europea de entreguerras, con la finalidad de extender el psicoanálisis más allá del dispositivo clásico. Voy a pasar
a comentar brevemente otro grupo de capítulos del libro de Vilma a los que soy muy sensible, pero no es solamente porque soy sensible, los considero fundamentales, que son los destinados a relevar los aportes del psicoanálisis contenidos en Clínica Freudiana de la Guerra, Clínica del Trauma y Memoria y Transmisión, que constituyen, a mi criterio, un subconjunto al interior del volumen que adquiere peso propio. Es una interrogación, la del porqué de la guerra, que concierne al culmen del planteo freudiano del malestar en la cultura. No quería dejar de señalar la importancia que atribuyo a estas elaboraciones. En un registro diferente, ya que se refiere a una progresión conceptual producto de múltiples conversaciones clínicas que llevamos a cabo en el campo freudiano, me quiero referir al último capítulo, Freud y la psicosis ordinaria o la hermosa multiplicidad del suceder psíquico. Es una cita de Freud. La noción de psicosis ordinaria comienza a gestarse entre nosotros en el año 1996, en una conversación clínica denominada Conciliábulo de Angers. Se sigue en otra conversación clínica del año 97, en Arcachon. Y esta noción adquiere su madurez en el año 98, en la Convención de Antibes, donde se acuña su nombre. Estas conversaciones democráticas y tantas otras que las han seguido han sido no solo una hoja de ruta que compartimos muchos de mi generación, sino verdaderos manuales de clínica psicoanalítica a los que volvíamos y aún lo hacemos una y otra vez al encuentro de la singularidad del caso en el lugar de la particularidad de las categorías diagnósticas. ¿Cómo olvidar, si no, el caso de la nebulosa o el caso de la pestaña, o por caso la clasificación de los inclasificables de la hazaña? La postulación de la psicosis ordinaria ha sido una operación de extracción y de lectura del campo de la clínica de la psicosis abierto por Jacques Lacan a partir de una cuestión preliminar, y claro, de su tesis de psiquiatría, ¿no? Las sorpresas y casos raros de las primeras conversaciones hicieron lugar a los casos frecuentes que en el 98 Miller enumeraba así. Su pincelada era amplia. La psicosis compensada, la suplementada, la no desencadenada, la medicada, la psicosis en terapia, la psicosis en análisis, la psicosis que evoluciona, la psicosis sintomatizada. Ello generó en nuestro campo una proliferación tal, un entusiasmo, diría, que no solamente derivó en la utilización de la psicosis ordinaria como un diagnóstico, sino en su aplicación extendida a una tal variedad de casos que generó una verdadera Babel entre nosotros. 10 años después, con efecto retorno sobre la psicosis ordinaria, Miller nos propone algo así como un punto de capitón para volver a precisar la noción. Voy a tomar algunos elementos. Por un lado, nos invita a una suerte de reducción de su campo de aplicación respecto de la enumeración que mencioné hace un momento. Y por el otro, proporciona una serie de precisiones, diría indicaciones, para contribuir a construir su concepto, que considero un ejemplo de lo que se ha denominado despatologización de la clínica en la presentación de Polémica Política el domingo pasado. Señalo dos, que a mi criterio están articuladas. La primera, que la psicosis ordinaria es una creación que se deduce de lo que llamamos la última enseñanza de Lacan y que Miller ubica en el cambio de estatuto del nombre del padre en la enseñanza de Lacan, de nombre propio a predicado de una función. La segunda, que la psicosis ordinaria no es una categoría objetiva, no es una categoría de la cosa en sí. La psicosis ordinaria, dice Miller, interesa vuestro saber, vuestra posibilidad de conocer alguna cosa del paciente. Es una psicosis difícil de reconocer como tal,
pero que deduzco de varios pequeños índices. Se trata más de una categoría epistémica que objetiva. Se trata de atender, dice Vilma, a la manifestación del hecho de estructura de un desorden provocado en la juntura más íntima del sentimiento de la vida en el sujeto, al que Lacan es una expresión de su escrito de una cuestión preliminar. Este desorden se manifiesta de manera discreta y se localiza a partir de pequeños indicios, los denominados signos discretos, que han sido objeto de una elaboración entre nosotros 10 años después. En el esfuerzo de precisar de qué se trata ese desorden, el sentimiento de la vida, Miller nos orienta que se trata con frecuencia de una cuestión de intensidad, de más o de menos. Es con esta clave de lectura que Vilma retorna a Freud para situar sus valiosas aportaciones al campo que nos ocupa. Señala la oscilación de Freud entre sus declaraciones manifiestamente reacias a alentar las pretensiones de tratamiento hasta no encontrar otro plan terapéutico que el implementado en la cura de las neurosis, y por otro lado, signos inequívocos de su impulso decidido a explorar la radical inaccesibilidad de la psicosis para Freud. Vilma produce 13 canciones en la obra freudiana, de una lectura tanto rigurosa como exquisita, que al tiempo de demostrar el fino entendimiento de Freud de la psicosis, Vilma articula con los pequeños indicios de los que nos valemos para circunscribir nuestro campo. Primera canción, el texto de Freud, Lo inconsciente, en el que Vilma localiza lo que llamaré la operatividad de los signos discretos en el lenguaje de órgano, que ejemplifica con el famoso caso de Victor Tausk, los ojos no están bien, están torcidos, y que Freud distingue de la histeria. También cita Vilma el paciente de los profundos agujeros en el rostro, que evidencia la ausencia de significación de la castración, u otro caso de Tausk, que viene a manifestar un signo discreto de ausencia de represión. Tanto como el de un caso de paranoia contrario a la teoría psicoanalítica, en que la falta de pudor de una mujer para referirse a sus intimidades manifiesta lo que Lacan, a la altura de su seminario 3, denomina inconsciente a cielo abierto. La descripción metapsicológica de las operaciones de represión y forclusión que Vilma resume en media carilla merece ser leída íntegramente. Se encuentra en la página 282. Segunda canción, sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad, en que Vilma ubica el factor de intensidad de los celos, relevado por Freud como indicio de la posición subjetiva. Intensidad que se reconoce también en el perseguido a quien todo le hace signo de la voluntad maligna del otro. Me interesa destacar un Freud milleriano, si se me permite la licencia, que Vilma cita respecto del segundo caso. No hubiera sido diagnosticado, dice Vilma, seguramente fuera del análisis, perdón, es una cita de Freud que hace Vilma, no hubiera sido diagnosticado seguramente fuera del análisis de paranoia persecutoria. Y digo milleriano, tensando la cuerda, en atención a ese señalamiento en efecto retorno que destaqué hace un momento, la interrogación acerca de si la psicosis ordinaria es una categoría objetiva, si ésta existe objetivamente en la clínica. ¿Qué es lo objetivo a lo que se refiere Miller? ¿Sería objetiva la clasificación diagnóstica? En todo caso, con este Freud podemos intentar una respuesta. Por fuera del dispositivo analítico no sería posible leer la psicosis ordinaria. Tercera canción y para concluir, la pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis, en el que Freud, dice Vilma, precisa dos movimientos en la respuesta subjetiva ante lo real. En la neurosis se evita, huyendo de él, un trozo de lo que en la psicosis es elaborado y transformado. La neurosis se limita a no querer saber nada de la realidad, mientras que la psicosis la niega e intenta sustituirla. Vilma concluye, y es esta la arista a subrayar en relación a la psicosis ordinaria, que la noción de normalidad a la que Freud se refiere
reúne las reacciones tanto de la neurosis como de la psicosis y constituye un antecedente del funcionamiento del síntoma. Es de la lógica misma del texto freudiano del que Vilma extrae la perspectiva de la clínica continuista postulada por Lacan, operación que encuentro asimilable a la que realiza Miller al extraer la psicosis ordinaria de la última enseñanza de Lacan. Una enseñanza para no dejar a Freud dormir el sueño de la eternidad en los estantes de la biblioteca. Gracias. Gracias, Paula. Vilma, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, también quiero agradecer también a Paula esta aportación y la participación en este acto. Y efectivamente, como antes mencionaba, en el caso de mi feliz encuentro, diría, con Javier Echeverría, cuando tuve ocasión por primera vez de escucharle hablar de Leibniz, por ejemplo, para mí era un autor completamente desconocido, y participar de ese clima favorable al psicoanálisis que ellos supieron crear. En el caso de Paula, nos une bueno, hay varios puntos en común, pero creo que destacaría la preocupación fundamental por reconstruir el legado freudiano y conectar la práctica institucional lacaniana, tal como la concebimos en el campo freudiano, con el deseo de Freud manifiesto en esa intervención en Budapest en 1918. Freud deseaba que hubiera centros de atención psicoanalítica, que cada quien pudiera, el que lo necesitara, pudiera tener la posibilidad del encuentro con un psicoanalista si estaba en una situación difícil. Los CPCTs y otras tantas instituciones que funcionan actualmente orientadas por la enseñanza de Lacan y que intento, en la medida de lo posible, reflejar en distintos momentos del libro, ya sea la atención a los padres, ya sea la atención a las mujeres maltratadas, en el caso del autismo y la psicosis infantil, en el caso de los traumatizados de guerra. En fin, hay en todos aquellos lugares en donde se manifiesta el sufrimiento y el malestar humano, vemos que la presencia de los psicoanalistas lacanianos hace posible la existencia del psicoanálisis como tal, en la resolución, en el intento de socorro al padecimiento que pueda estar sufriendo una persona, independientemente de su edad y de su condición. Entonces, esta posibilidad de encuentro para mí fue impresionante cuando estábamos trabajando en el CPCT en Madrid y recibí un paciente argentino en una situación extrema, de precariedad extrema, y pude, gracias a nuestro trabajo, a Plusier, en la gran red de instituciones del campo freudiano, pude entrevistarme en un viaje a Buenos Aires, en el local de pausa, con su familia, para poder ayudarles a situarse respecto a lo que estaba viviendo el hijo y a que pudieran entender cuál era la ayuda que ellos podían brindar como familia. Es decir, esto no existía Zoom, ni existían los medios que tenemos ahora. Esto fue presencial y fue fundamental para orientar a esta persona en la buena dirección. Entonces, creo que lo importante en los distintos dispositivos de atención psicoanalítica que existen en el mundo
es que para actuar correctamente en la lógica clínica del discurso analítico no hace falta solamente valentía y deseo decidido, que también, porque hace falta dedicarle mucho tiempo, Paula lo sabe muy, muy bien. Y Guy también, ya nos comentará algo, me imagino, pero también hace falta someterse a las exigencias de nuestra formación, a las exigencias de la formación lacaniana, que sabemos son muy estrictas, pero que ella, en su condición de AE, puede como Guy también, es decir, son ejemplares en la articulación de lo que es la formación personal, la formación uno por uno y la contribución a lo colectivo. Y en este sentido agradezco mucho que este comentario que ella ha hecho, privilegiando efectivamente el modo en que la última enseñanza de Lacan nos orienta y nos conecta siempre con el discurso de Freud, porque como Lacan le gustaba decir, somos freudianos también. No existiríamos sin el prestigio de Freud, eso desde luego. Bueno, muy bien. Le damos entonces la palabra a Guy Briol. Primero me gustaría presentarlo. Todos lo conocen. Es psicoanalista, ejerce en París y en Barcelona. Es psiquiatra, profesor en el Hospital Escuela de Val-de-Grâce y es ex jefe del servicio de psiquiatría también del mismo hospital, donde funcionaba la unidad clínica en la que Miller hacía las presentaciones de enfermos. Es, por supuesto, miembro de la École de la Causa Freudiana y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y también de la MP. Se analizó con Lacan, hizo el pase y fue nominado a él durante el periodo 2011-2014. Además, fue asesor de la red asistencial 11M que crearon los colegas madrileños en el momento del atentado en Atocha. Me interesa, sin embargo, acá destacar su tarea, la tarea que realiza Guy Briol en relación a UFORCA, la Unión para la Formación en Clínica Analítica, una asociación que reúne desde 1996 las secciones, antenas y colegios clínicos francófonos. Y gracias a su gestión, Grama Ediciones ha publicado 2 volúmenes sobre ese trabajo, en este caso en español, bajo su dirección, que son de gran utilidad también en nuestra comunidad para la formación analítica. Sus títulos son Cómo orientarse en la clínica y la conversación clínica. Le agradecemos el esfuerzo que está haciendo, que implica estar aquí, porque sabemos que acaba de dar un extenso seminario para Tel Aviv, así que le damos la palabra entonces. Guy. Bueno, muchas gracias. Es siempre un placer también estar con vosotros en Buenos Aires y diría en la Casa Grama también, porque los 2 volúmenes de los cuales acabas de hablar fue también con vuestra dinámica de traductores, con todos se pusieron aquí en esta tarea que verdaderamente este libro salió en castellano en tiempos récord, se puede decir, ¿no? Bueno. Una característica de Grama, el tiempo récord, no sé por qué, pero es así. Me lo pregunto todo el tiempo por qué, pero bueno, no sé. Lo sabemos todos un poco porque estamos en la tarea. Bien, Vilma Cocos, en este magnífico libro que escribió en las ediciones Grama, de mi punto de vista, marca su tiempo. Es un punto de capitón de la mirada sobre nuestra época. Es así como creo que era necesaria esta actualización del malestar en la cultura, esta gran obra de Freud, que nosotros en francés estamos más acostumbrados a traducirlo como malestar en la civilización.
Quizás, para empezar, diré que podríamos, como Lacan los enseñó, a abordar la cuestión tomada por el reverso. El malestar en una civilización, su existencia, es ciertamente saludable. Todo depende de su grado. Puede parecer paradójico, incluso provocador, como también es el proyecto que propone Vilma cuando anuncia que se trata de nuevas formas del malestar de la cultura. Me preguntaba por qué proponernos nuevas formas cuando muy precisamente la obra de Freud es atemporal. Es decir, que Freud, cuando definió el malestar en la cultura, sigue siendo su trabajo muy actual. O que ocurre lo mismo muy a menudo con los textos de Lacan que guardan su pertinencia. Esto se debe a que, sobre todo, aunque siendo una interpretación de su tiempo, habían captado, más allá de las particularidades del momento, una modalidad estructural que se repite en el tiempo. Entonces, dije que este malestar es sin duda lo mejor que le puede pasar a una sociedad cuando este malestar es objeto de una dialectización. El bienestar que todo el mundo podía esperar es una ilusión. Y si adherimos a este bienestar sin guardar un espíritu crítico, puede llevarnos a lo peor. Por ejemplo, a la guerra. Entonces, debemos ser capaces de aceptar en la sociedad en la cual nos movemos un cierto grado de malestar que hace que nos dirigimos hacia el otro para abordarlo, considerarlo como un otro de la alteridad de la que también habla Emmanuel Levinas. Vilma, ella también se dirige a nosotros. Su libro es particularmente útil en el sentido de que veré su contenido más que nuevas formas como una nueva lectura del malestar de hoy. Una nueva lectura de hoy a través del prisma del trabajo de Freud. Así, leí el libro con la mirada precisa de Vilma sobre nuestra época. Para eso, Vilma toma en cuenta las experiencias dolorosas atravesadas por los pueblos sin volverse hacia el pasado. Nos transmite la enseñanza de Freud que mezcla con sutileza a la de Lacan. También recordaré oportunamente en la página 160 esta apreciación de Jacques-Alain Miller que haremos nuestra cuando dice que este texto es el texto más político de Freud. Eso en el sentido de que dice algo fundamental sobre la vida de los humanos. Entonces, había acordado con Vilma que iré por mi comentario directamente al capítulo sobre la clínica freudiana de la guerra. Y para empezar, subrayaré esta primera frase de su capítulo, una frase que es central. La guerra no deja indiferente a nadie. A lo que podemos agregar que la guerra es algo, en francés, quelque chose, chose que lo escribía con una mayúscula, es decir, un real, de alguna manera. Es algo que interfiere en todas partes, en todos los vínculos
entre las naciones, pero también dentro de una nación, en las comunidades e incluso en el corazón de las familias. Los de mi generación, pero también los que han vivido guerras o que han vivido dictaduras, saben reconocer de qué se trata en este libro. Hoy le dije a Vilma, somos el 8 de mayo. El 8 de mayo en Francia es el día de la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual el genocidio del pueblo judío fue esta atrocidad sin igual. Agradezco particularmente que Vilma precisa que no todo se asimila a la guerra, aunque esta palabra hoy se usa con mucha facilidad para hablar de la guerra de los sexos, las guerras económicas. De hecho, todo eso no es la guerra. No hay guerra sin muerte, sin destrucción de lo que une a los humanos. La guerra destruye la historia de la humanidad, como han podido testimoniar muchos deportados de 39 a 45. Fueron arrancados de su historia. Eso es la guerra. Vilma, refiriéndose a Roger Caillois, que es un escritor y sociólogo francés, retoma el punto de que la guerra sería una modalidad de civilización. Pero, de mi punto de vista, pero estoy seguro que Vilma comparte este punto de vista conmigo también, que se trata de guerras de pacificación, de reconquista, a fortiori de colonización. Hay que señalar que las guerras no civilizan. Incluso sería todo lo contrario. Además, esta es la triste observación de Freud y Einstein, lo encontraréis en la página 187 del libro de Vilma, en sus intercambios, ¿por qué la guerra? Freud dice que está desesperado de que el hombre algún día sea civilizado y que las guerras no cesan nunca. Siempre quedará esta parte oscura en el hombre, marcado por la crueldad y por la idea de la muerte del otro, que nada no tiene límite en los desencadenamientos de la guerra. No sé si quieres decir algo, Vilma. Después voy a pasar a la Gran Guerra de 14-18. Si ya quieres hacer No, una... solamente que quizá no fui lo suficientemente enfática cuando en el pasaje que retomo la observación de Caillois, precisamente digo que, contrariamente a lo que él plantea, es la ruptura de todo lazo la guerra. No se puede efectivamente vincular a la civilización, es lo que se opone a la civilización, y estoy completamente de acuerdo con tu observación, por supuesto. Queda claro en tu capítulo, pero yo lo retomo para enfatizarlo porque me parece fundamental, ¿no?, esta cuestión. Porque hoy en día hay siempre gente que piensa que también la colonización fue una buena cosa, que debemos hacer para educar a la gente en el mundo. Esta idea no es de antes, es siempre de hoy. Le daba un peso. Gracias. Después Vilma aborda la Gran Guerra, la de 14-18, una de las mayores carnicerías de la historia. Eso en la página 131 y las siguientes. Fue después de esta guerra que Freud, invitado por Ferenczi en el Congreso Mundial de Psicoanálisis de Budapest en 1918, que Freud podrá evaluar
el horror de las consecuencias de la guerra. No es que no lo sabía, pero aquí lo veía al nivel individual de los efectos sobre cada una de las personas. Y fue durante este tiempo que en 1920 revisó su teoría del trauma y escribió su Más allá del principio del placer. En este texto clave, el trauma ya no solo tiene su significado sexual, que Freud le había dado al inicio, sino que aquí adquiere su dimensión de encuentro con la muerte y de la ruptura de lo que él llamó el antiestímulo. Toda la teoría del trauma será cuestionada y la misma clínica que describe Freud en esta época sigue siendo relevante. Encuentro muy interesante la forma que tiene Vilma de abordar la pregunta del teniente Cauder. Plantea toda la cuestión de la simulación en tiempos de guerra y el trato inhumano que fue la faradización, que es pasar corrientes eléctricas al contacto, por ejemplo, de un miembro paralizado. Eso se aplicó muy a menudo a los soldados, en Francia también. El profesor Wagner Schoreg, un neurólogo más famoso de Viena, que había apoyado a estas prácticas, fue llevado al tribunal por traición. No es totalmente traición, no sé traducir, forfaiture. Forfaiture es algo, un acto que se hace en contra de la ética en relación con un Estado. No es totalmente traición, es traición de una ética en relación con una función que uno ocupa. Freud fue citado para testificar en el juicio y su texto es muy interesante de considerar. Freud, aunque fue claro, tuvo cuidado de no acusar directamente al profesor Wagner Schoreg. Freud más bien se centró en cuestiones de ética médica que deberían beneficiar sobre todo al paciente, escribe Freud. Pero como un soldado considerado como simulador, incluso como un desertor, incluso como un traidor, se le podría atribuir la condición de paciente. De alguna manera, Freud, durante este juicio, dio un pequeño paso por el lado. No discutió francamente la cuestión. ¿Quieres decir algo, Vilma? Pasamos a la página 163. También me interesó mucho la manera con la cual abordas lo que llamas la identificación inmediata. De hecho, este tipo de manifestación no es compatible tampoco con una dialéctica. Aquí es el uno, con U mayúscula, el que cuenta. No es el compartir con otros. Podemos relativizar diciendo también que todo eso depende del uno. En una época, en Francia, se llamó a Clemenceau el padre de la nación. Pero en eso se marca una gran diferencia, incluso un abismo, cuando se trata de identificarse a Clemenceau o con Pétain o en el surco trazado por Hitler. Ahí ya no es la identificación al uno por uno con el uno, sino, como lo defines bien, a una masa. A una masa en la que se disuelve el uno a uno. Y cuando uno está atrapado en la masa, se hunde en el desencadenamiento instintivo donde se pierde la libertad de acción de cada uno.
Sin embargo, sostenemos, eso también es una enseñanza de Lacan, que lo que no se pierde nunca es la responsabilidad individual. Se puede también enfatizar que esto es algo que fue objeto de violentas controversias durante los juicios de los actores de la Alemania nazi. Por un lado, algunos indicaron que estaban obligados a obedecer órdenes, incluso las peores. Tampoco se responsabilizaban por el hecho de que los seres sobre los cuales cometieron estas atrocidades fueron otros humanos. Personas, como dice Primo Levi, que estaban hechas del mismo tejido que ellos, de un tejido humano, aunque su comportamiento era absolutamente inhumano. Además, sobre este punto, Primo Levi, como muchos otros deportados, habló de la vergüenza. Vergüenza que sean semejantes, que les hagan soportar estos horrores. Esto es bastante diferente de la culpabilidad del sobreviviente, descartada con fuerza y con buenas razones por todos los supervivientes de los campos. Por otro lado, los que dieron las órdenes, los que fueron los ideólogos del régimen nazi, se defendieron diciendo que ellos no habían hecho nada físicamente, ni torturado ni asesinado, y que sus órdenes habían sido mal interpretadas. Pero al fin y al cabo, nadie puede estar de acuerdo con sus tesis, ni por un lado ni por otro. Cuando la eliminación de un pueblo así está programada industrialmente, como lo fue en los campos de exterminio en la Alemania nazi, las manos de todos fueron mezcladas con este horror. Es decir que, lo subrayaba también Paula, que las páginas dedicadas a la Shoah son muy impresionantes. Personalmente escribí mucho sobre este tema por razones personales de las cuales hablé en mis testimonios de AE, pero también porque recibí en consulta en el Hospital Militar de Val-de-Grâce muchos judíos que habían estado en los campos de concentración. Eso en los años 1975, en un tiempo en el cual nadie se ocupaba de ellos. Ellos venían aquí, había muros muy altos, y decían que solo era en este lugar, detrás de estos muros, a nosotros, psiquiatras militares, que podían venir a hablar de la vergüenza que habían encontrado aquí. La vergüenza debe ser tratado de esta manera por otros dichos seres humanos. Totalmente diferente de la culpabilidad del superviviente. El texto de Vilma es extremadamente preciso, sin ningún desvío de la mirada. Eso verdaderamente te lo agradezco. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo en lo que escribes, y yo mismo he subrayado a menudo, basándome en los que me dijeron los supervivientes de Auschwitz, que para ellos lo peor no era la muerte, era verdaderamente el desgarro del tiempo. Siempre lo debemos decir y repetir, no como una conmemoración, sino porque es fundamental para entender lo ocurrido en ese tiempo, para quienes fueron el objeto de esa destrucción sistemática, fue un arrancamiento de la historia. Faltan palabras para decir la Shoah. ¿Por qué no hay palabras para hablar de este desgarro de la historia cuando finalmente uno se encuentra
después fuera de la historia. En efecto, es muy difícil volver a incluirse una vez más en una historia. Eso es lo que desarrollas en la página 174. Es que lo inhumano no deja en paz. Cuando uno ha sido reducido a ser un desecho, nada no se puede humanizar más después. Voy a contar aquí la historia de Bobby, este perro de Emmanuel Levinas, un perro que conocí, él conoció en un campo de la Alemania nazi. Este perro venía todas las mañanas cuando ellos se iban al trabajo, forzado, por supuesto, y cuando volvían, él venía a su encuentro y movía la cola, se manifestaba su entusiasmo a verlos volver. Para él, para este perro, escribe Levinas, era indiscutible que siempre fuimos hombres, humanos. El capítulo siguiente, que se llama Memoria y Transmisión, también es fundamental, Vilma. Mucho se ha hablado del deber de memoria, pero fundamentalmente, este deber de memoria es lo que encierra a quien han estado en los campos y es mantenerlos en este lugar de testigo. Tampoco les facilita liberarse de ese lugar. Aquí es donde la culpa se vuelve hacia él. Al menos deben eso. De hecho, deber de memoria no es lo mismo que necesidad de transmisión. Tú separas, me parece bien, la cuestión de la memoria y la transmisión. El subcapítulo memoria y conocimiento es igualmente importante de considerar. Entiendo que Vilma retoma lo que dijo Anaël Leibovitz sobre los negacionistas. Olvidarse del olvido. Es verdaderamente que inventarlo. Una cosa, una tal atrocidad. Olvidarse del olvido. Con Anaël también desarrollas lo que es una memoria separada del afecto, que podríamos llamar memoria histórica. Pero la memoria histórica tampoco no es la verdad, porque es entonces cuando empiezan las discusiones de los historiadores, sus acuerdos y sus desacuerdos. Argumentaré que la memoria no es de nadie y que, en cierto modo, es la responsabilidad de todos. Sin embargo, lo dices en la página 193, Simone Weil argumentó que no se puede obligar a nadie a recordar. Es una frase muy, muy fuerte. Es importante que tú la retomas aquí, en este lugar particular. Sobre todo porque rápidamente colocamos a quien vaya a testificar del lado de las víctimas. Además, cada vez más hay menos víctimas directas. Tampoco es fácil tomar el relieve de eso solo por ser hijos de víctimas o familiares de víctimas. De hecho, desde mi punto de vista, en lo que respecta al Holocausto, esta es una pregunta para todos. No se trata solamente de los familiares o de especialistas. Pero cuando decimos todos, queda saber también lo que retenemos de la historia.
de los que quieren saber algo y los que no quieren saber nada. Eso es otra cuestión. Más precisamente, en relación con el saber del que habla Vilma, el primer punto que conocemos bien en psicoanálisis es lo que se ha transmitido y se ha podido reelaborar, ampliar, amputar. Sigue siendo lo que todos quieren saber o, como acabo de decirlo, lo que no quieren saber. Las sociedades lo saben. Han constituido lugares de memoria, monumentos, museos, memoriales. Los nombres están grabados en el mármol para que más allá de borrarse, perdure el recuerdo. El que inscribe a los hombres en una historia, una época, un colectivo. Pero siendo los hombres lo que son, siguen siendo tentados por el borrado. Con respecto a su propio narcisismo, un hombre es olvidadizo. ¿Es correcto esta palabra? Sí, 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 olvidadizo. Bueno. El deber de memoria, por indispensable que sea, deja en la sombra gran parte de un indicible. Indicible con el cual las sociedades se deben arreglar, honrar la memoria sin tener que escuchar lo impensable. Así entiendo la tesis que sostiene el libro de Vilma. El deber de conocimiento implica un trabajo. Trabajo de la memoria que no cubre el trabajo histórico. Eso no es suficiente dejar eso en manos de los historiadores. Eso abre un enfoque ético al cuestionar las intersecciones de la historia personal y de la historia colectiva. Finalmente, el libro de Vilma contiene muchas cosas, incluido un acercamiento a una clínica del autismo, donde en el malestar actual de las sociedades, uno quisiera mantener alejados a los psicoanalistas. También encontraremos, lo ha subrayado particularmente Paula, una reflexión sobre la psicosis ordinarias. También una reflexión sobre el sufrimiento en el trabajo. Sobre este último punto, se muestra que no basta con quejarse, pero, como lo dice Jacques Miller en un texto que leí recientemente para una futura publicación en la cual trabajo con él, debemos tomar posición. No se trata, dice, de rendirse a la realidad, sino al contrario, la cosa es muy fuerte, sino al contrario de obligar a la realidad a reconocernos. Es una lección muy fuerte. Y me parece que hay algo en tu libro de este orden, Vilma. Para concluir, me gustaría felicitarte de nuevo. También felicitar a Alejandra Gleis, directora de la colección Grama, por promocionar este libro y hacerlo también tan hermoso. Eso es un cuidado también. Encuentro que la imagen y el diseño de la portada son muy logrados. Disfrutamos tomando el libro en la mano, mirándolo, abriéndolo y, por supuesto, y sobre todo, leyéndolo. Gracias a todas. Muchas gracias, Gui. Excelente también presentación. Me dio el pie, porque yo pensaba ahora en mostrarles la tapa para los que no lo conocen al libro y contarles que es un dibujo de Juan Ignacio Echard. No sé, Vilma, cómo se dice. Echard. Porque me parece que por ahí justo iba a
hacer eso y me dio la oportunidad. Voy a ver si puedo compartir la pantalla mientras vos, Vilma, decís algo para mostrar la tapa. Me interesa mostrar el dibujo, justamente. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho y es muy cierto lo que acaba de apuntar Guy respecto al cuidado de la edición y la preocupación muy especial por darlo a conocer, que agradezco mucho a Alejandra Gleis, como también ha sido fundamental su intervención para dar a conocer los 2 tomos ya publicados en Grama, sobre la práctica lacaniana en instituciones, a la que hacía referencia al comienzo. Bueno. Perdón, ¿vieron la tapa? ¿Pudieron verla? Porque no sé si se transmitió. ¿Sí? Okay. Eso quería saber. Gracias. Bueno, de la misma manera que mencionaba que cada uno de los invitados a participar en este acto tiene con cada uno he tenido un encuentro personal y por supuesto un encuentro a partir del discurso analítico, que van juntos. En el caso de Guy Briol, le conocí en la presentación de Enfermos de Val de Grâce hace muchos años. Creo que él me corregirá si me equivoco, pero es el único hospital militar del mundo que tiene una presentación de enfermos gracias al jefe de servicio Guy Briol, jefe de servicio de psiquiatría, psicoanalista lacaniano. Y tener esta oportunidad de acceder a las presentaciones de enfermos y a poder participar y recibir esa enseñanza fue para mí fundamental en los años 90. Sí, puedo decir un pequeño punto sobre eso. Es sí, que es un testigo que me transmitió Lacan él mismo, porque cuando empecé mi análisis con él, me preguntó dónde trabajaba. Le dije en Val de Grâce y él me dijo, en Val de Grâce. Y él fue movilizado en 1939 y en la psiquiatría inglesa en la guerra dice, en mi servicio que fue de Val de Grâce. Y me dijo, usted tendrá mucho trabajo que hacer aquí. No se equivocaba. No, eso me ha tenido durante 30 años. Entonces, bueno, te agradezco este comentario porque, bueno, permite valorar aún más, si cabe, la importancia de tu trabajo ahí y tu gran compromiso por la extensión del psicoanálisis, entendiendo que la presentación de enfermos es un elemento crucial para nuestra formación, tal como nos enseñó Lacan, efectivamente. Entonces, bueno, Guy Briol lo vuelvo a encontrar en una situación completamente distinta, que ya ha sido mencionada por Alejandra anteriormente, y fue el día después de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Nos disponíamos a escucharle en una conferencia que estaba prevista para el 11 de marzo y a trabajar el seminario 8, la transferencia con él. Y después, el día después, llegamos al lugar del seminario con el seminario de Lacan de la transferencia en la mano. Y Guy Briol dijo, no vamos a estudiar la transferencia, vamos a hablar sobre el trauma. Y a partir de esa conversación, que está publicada y se llama Después del horror, Madrid después del horror, que yo considero ejemplar en cuanto a lo que se denomina la inserción del psicoanálisis en la política, porque Guy Briol en ese momento, aunque él tenía una experiencia muy grande en la atención a víctimas, en atentados, en catástrofes, en guerras y demás, no nos vino a decir desde un lugar de experiencia y de saber
tenemos que hacer algo, sino lo único que nos propuso fue hablar, porque se dio cuenta que estábamos todos bajo el impacto de lo que había ocurrido en la ciudad y que estábamos completamente desorientados. Y él no estaba desorientado al ofrecer este espacio de palabra. De ese espacio de palabra, que lo considero por eso ejemplar de lo que llamamos política del psicoanálisis, operación del discurso sobre lo real, surgió la idea de la red asistencial 11M, efectivamente, con su dirección. Entonces, ese momento de trabajo con él fue fundamental y fue el germen de los CPCTs y de una gran transferencia de trabajo, evidentemente. Entonces, creo que también en Guy tenemos el ejemplo del que se somete a las exigencias de la formación y llega a ser AE y a la vez sostiene constantemente una gran implicación en el psicoanálisis como obra colectiva y por eso política, ¿no? Entonces, ese momento no es solamente un momento de memoria, que también, inolvidable, pero no es solamente un hecho que vamos a recordar siempre. Me parece que el trabajo de los psicoanalistas con la obra de Freud, con la obra de Lacan, con la orientación de Miller, cuando trabajamos sobre los malestares en la civilización y muy en concreto a lo que se ha referido Guy, el resultado de las guerras, el resultado de los traumas, en fin, todo, ¿qué tipo de transmisión hacemos en nuestra política de lo que hemos recibido? Porque lo que hemos recibido de Freud es una enseñanza muy precisa, como lo que ocurrió cuando fue llamado a comentar, a valorar al teniente Colders, o Caulders, no sé cómo se pronuncia. Es decir, que actuar en nombre del discurso analítico y poder ejercer una acción política a partir de una operación de discurso no significa enfrentarse brutalmente o en oposición al discurso de la psiquiatría. Significa poder detectar cuál es el mensaje que va a pasar, qué es lo que el otro va a poder escuchar y, en ese sentido, no retroceder. Estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado de esta posición de Jacques Alain Miller, que debemos tomar posición respecto a los grandes malestares del mundo, no hay que rendirse a la realidad con una posición cínica y está muy bien obligar a la realidad a reconocernos, es decir, hacer presente el psicoanálisis. Hay gente que piensa que el psicoanálisis va a desaparecer. Yo no solamente no lo pienso, trabajo y no soy la única para que eso no exista. Lacan se lo preguntó en un momento, pero el psicoanálisis va a desaparecer, se va a convertir en un recuerdo olvidado, si hablamos de memoria. Dice, depende del psicoanalista, depende que el psicoanalista haga frente a lo real. Y hacer frente a lo real significa poder construir los modos en los cuales seguir operando en la dimensión clínica, ya sea, por supuesto, en lo individual o en los dispositivos asistenciales. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo a los cuatro el gran compromiso y la gran dedicación para que esto sea posible y podamos seguir otorgando al psicoanálisis el lugar que le corresponde en nuestro mundo, es el deseo de Lacan formulado como tal y que hago mío. Nuestro. Bien. ¿Alguno quiere intervenir de los presentadores? Javier.
¿No? Dejamos acá entonces. No, yo no voy a intervenir, no. Bueno, les agradezco muchísimo a todos. Gracias, Vilma, por contar con Grama para la presentación del libro. Gracias, Paula. Gracias, Javier. Gracias, Gabriel. Y gracias a todos ustedes por estar aquí de esta manera virtual en la que ahora debemos encontrarnos por un tiempo. Espero que pronto vuelvan los encuentros. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias Adiós. a todos.